Está muy bien, muy bien. Sigue bañando a tu sirena, ¿ok? Ya no la estoy bañando. Bañala y di, limpio las impurezas, afloro las virtudes, limpio las impurezas. Sí, mi papá hoy me lavó los dientes. ¿Qué? ¿Ya te dejas lavar los dientes? Eso, te tienes que lavar los Más dientes. o menos. Más o menos, ¿no? Te tienes que lavar los dientes, ¿ok? ¿Bien? Hasta luego. Hasta luego. Ok. El poderoso sabio dijo que todo ello proviene de la mente nociva. Así pues, entre los tres mundos no hay nada que temer más que la mente. El poderoso sabio dijo que todo ello proviene de la mente nociva. Así pues, entre los mundos no hay nada que temer más que a la mente. El poderoso sabio dijo que todo ello proviene de la mente nociva. Así pues, en los tres mundos no hay nada a que temer más que a la mente. Okay. Bien. Es interesante ver cómo, por ejemplo, esto que venía en la visión vipassana, en el Dhammapada. Otra vez. Okay. Sorry. Esto que viene en la visión del Dhammapada, como viene lo del sabio, ¿no? La visión hinayana, solo digo porque es interesante e importante verlo, ¿no? Cómo lo ve la visión hinayana y cómo lo ve el bodhisattva, ¿no? Ya en el camino del bodhisattva. Aquí sin duda alguna, claro, por lo menos si ya te aclara, efectivamente, todo surge en la mente, ¿no? O sea, lo que hay que cuidar es a la mente, porque es donde surge el sufrimiento, no es que surja en algo, en alguien, la experiencia, en una verdad, desde una misma verdad convencional a una verdad última, ¿no? Entonces, es importante tener la visión de los vehículos Hinayana, Mahayana, Tantrayana, pero también de otras visiones, ¿no? Una visión no sectaria, para que precisamente uno pueda reconocer cómo surge la realidad a través de diferentes medios hábiles, pero sí, tal vez a través de la mente o de otras tradiciones espirituales, ¿no? Para otros puede surgir a través del alma, del atma. Es importante tener una visión no sectaria para nadie. Bien, entonces aquí, ¿cuáles son los tres mundos? A ver, ahí Andrés, ya tú lo sabes, adelante. Es el presente, el pasado, el futuro. ¿A eso se refiere? No. Los tres mundos se está refiriendo a los tres. Claro, no dice reinos, pero es el mundo, los tres mundos se refiere al estado del deseo, de la forma y la no forma. A eso se refiere los tres reinos. Aquí cuando dice los tres mundos, se refiere a estar experimentando el reino del deseo o el estado del deseo, el estado de la forma y el estado de la no forma. ¿Ok? A eso se refiere eh, estar inmerso en los tres mundos. Al estar inmerso en los tres mundos, claro que se está atrapado sin duda alguna entre el pasado, el presente y el futuro, pero este es el resultado de estar atrapado en el deseo. ¿Sí está claro? En el deseo. Del deseo surge a la forma y de la forma a la no forma, pero puedes estar atrapado puedes estar atrapado en el deseo y no en la forma, aparentemente en algún momento y la no forma, puede ser. Puedes estar atrapado en el reino de la forma y aparentemente haberte liberado del deseo. Sí, más o menos, o no, ¿por qué? Puedes estar atrapado en el reino de la no forma, libre del reino de la no forma, pero puedes estar siguiendo atrapado en el reino del deseo o de la forma. ¿Sí está claro o no? ¿Cómo sería, Gurula? Por ejemplo, ¿cómo diferenciar uno de otro? Así es. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque alguien diría, no, porque si te liberas del reino del deseo, ya te liberaste necesariamente del reino de la forma, la no forma. Y te diría, ¿y cómo sabes si en una verdad convencional hay un karma que te está llevando la impermanencia del yo a la intensidad de las visiones con respecto al karma que es generado, con respecto al karma, la impermanencia del yo, no es la misma con respecto al reino del deseo que de la forma? ¿Por qué?
porque el yo la está percibiendo así, ¿sí me explico? Una es una realidad y otra es otra. De hecho, el yo es lo que hace, precisamente, ¿no? Claro, convencionalmente existe el día, la noche, el pasado, el presente, hacia el futuro. Pero realmente esa visión de dónde viene, del yo. Al haber la visión del yo, eh, quiere decir que tienes más intensidad, por decirlo así, de aferramiento hacia algún reino. O podría ser al mismo tiempo muy gran intensidad, sin duda alguna, a los tres. Pero lo que estoy mencionando es, puedes ir practicando, que ya realmente es la práctica del bodhisattva, es que puedes ir practicando, pero mientras no tengas la certeza de lo que acumulaste en eones de vidas, puede ser que tengas más tendencia al reino del deseo. Ya lo he manejado, ya lo he mencionado esto. Por ejemplo, el reino del deseo es porque no puedes reconocer cómo surge el karma, cómo opera la ley del karma y cómo liberarte de la ley del karma. Entonces, puede ser que tengas mucho más, digamos, karma negativo con respecto a ese reino que te está llevando a esa visión que te está llevando al reino del deseo. ¿Sí está claro? Por ejemplo, y aunque estés liberado de la forma y la no forma, posiblemente te estás integrando más, o sea, tienes más aferramiento, más visiones erróneas con respecto al reino, por la ley del karma, al reino del deseo. ¿Sí? Por lo tanto, sigues experimentando visiones erróneas con respecto al reino del deseo. Ahora, el reino de la forma. Esto es convencionalmente claro. ¿Por qué llegas al reino del deseo? Por desconocer la ley del karma y liberarte de la ley del karma. Entonces, ¿qué tanto has mejorado la visión? ¿Sí me expliqué? Con respecto al karma, cómo te estás liberando, qué métodos. Ahora, el reino de la forma es con respecto al apego. Entonces, puedes generar mucho apego. A lo mejor te liberas del apego, pero el que te liberes del apego no quiere decir que te has liberado del deseo. ¿Sí está claro? Por eso no es que te liberes, si te liberas de la forma, por ejemplo, que es por el aferramiento, el apego, el antídoto es el desapego, pero el que te liberes del desapego, o sea, es decir, que generes desapego, claro que va a ser de beneficio, te vas a liberar de muchos sufrimientos, puedes alcanzar estados de cierto gozo o felicidad, pero no necesariamente te liberaste del deseo. ¿Por qué? Porque el deseo está con respecto al karma, no con respecto al aferramiento, que claro, si lo indagamos en una verdad, en la perfección de la sabiduría, que es más hacia una verdad última, por decirlo así, sí está surgiendo interdependiente, sí hay una interdependencia, no hay que olvidar esto, pero convencionalmente, debido a la visión errónea del yo, hasta que no se libere el observador de la visión errónea del yo, puede quedar atrapado en alguno de estos, como dije. A lo mejor te liberas de la forma, pero no te estás liberando del deseo. Como tal, todavía puede haber muchos aspectos del deseo, ¿no? Entonces alguien dirá, pero ¿cómo te liberaste de la forma si sigue habiendo deseo? Te diría, puedes hasta crear el karma, imagínate lo que estoy diciendo, puedes crear hasta el karma positivo, el mérito de la realización, para liberarte con respecto a la forma, es decir, el desapego, donde surge el apego, el desapego, pero no, a lo mejor no te alcanza, por decirlo así, todavía el karma no se genera el suficiente inconmensurable el karma positivo meditación para liberarte del reino del deseo. Un Rabá con Pretecabuda podría estar libre de la forma y a lo mejor no estar libre del deseo. De hecho, es lo que lo hace retornar. Puede estar libre del deseo, pero no estar libre de la forma. ¿Por qué? Por el tipo de karma que fue creando, por el tipo de visiones sobre el karma, la impermanencia del yo. Entonces, hasta que no complete la disolución del yo, hasta un bodhisattva podría volver a caer nuevamente en alguna visión del reino del deseo, de la forma a la no forma. Y es por el tipo de cómo fue percibiendo la liberación y cómo puede por muchas vidas tener más intensidad, como dije, por ejemplo, hacia al deseo que a la forma, o viceversa, más a la forma que al deseo, o a la no forma. Entonces, eso quiere decir que mientras no se libere los tres reinos, mientras no haya la certeza que se libere de los tres estados o reinos, no puede haber liberación. Es decir, sigue habiendo un yo. Al seguir habiendo un yo es debido a que el observador no se da cuenta que el karma no se está manifestando del mismo modo con respecto a los tres reinos. No es del mismo modo. ¿Sí está claro? No es el karma no es el mismo con respecto al deseo que con respecto a la forma. Convencionalmente no opera del mismo modo, ¿no?
La impermanencia tampoco, no opera del mismo modo con respecto al deseo que con respecto a la forma. ¿Sí? ¿Más o menos o no? Algo, por ejemplo, en el reino de los humanos, ¿qué sería esto que estoy mencionando? Por ejemplo, el aferramiento con el karma con respecto al reino del deseo. Lo que el observador cree que lo libera del sufrimiento y lo lleva a la felicidad, pero obviamente mientras hago yo, esto está imbuido de visiones erróneas, ¿no? Pero con respecto a la impermanencia puede pasar el tiempo y a lo mejor ahora ya no le parece tan importante lo que buscaba antes en el pasado, con respecto a las mismas causas y condiciones. ¿Sí me expliqué? Ahora ya no es importante estar joven, ahora ya no es importante ver la apariencia tanto, quiero creer, ¿no? Con el paso del tiempo. Y no digo por una dejadez, estoy diciendo como una especie de aceptación. ¿Cuál? Esta aceptación es que de todos nos vas a envejecer. O sea, ¿qué tanto sentido tiene como, como, como ver aspectos superficiales de la apreciada vida, del recipiente, como para qué? Porque de todos nos va a envejecer, ¿no? Como tal. No estoy diciendo que alguien no se cuide, que no tenga higiene, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que por qué exagerar el cuidado de un recipiente, ¿no? Por decirlo así, eso hace el yo. A lo mejor con respecto a la impermanencia, el paso del tiempo ya no tienes, digamos, tanto aferramiento, porque sabes que vas a envejecer, ¿me explico? Ya no lo cuidas. Pero con respecto al karma, es decir, el reino del deseo, por ejemplo, hay personas que van envejeciendo y piensan, ojalá fuera joven, ojalá volviera a ser joven. Y lo traen muy presente, ¿eh? En el estado mental y se nota por sus acciones, por lo que dicen, por hasta la forma de vestirse, está diciendo un estado mental, te está diciendo cómo si quisieras como regresar a ese pasado, a ser joven. Y de hecho, parece absurdo lo que estoy diciendo ahorita, que parece algo superficial. Muchos comerciales pasan a personas de 30 años, 40, 50, vistiéndose como un chiquito de 15 años. Los pantalones rotos, esta moda de los 80s. Eso quiere decir que aunque supuestamente estás aceptando el paso del tiempo, hay aferramiento con respecto al reino del deseo, porque quieres como seguir siendo como antes, de algún modo, ¿no? Ajá. Y eso quiere decir que estás generando el karma para no liberarte del reino del deseo. A lo mejor con respecto a la impermanencia no te queda de otra porque está pasando el tiempo, ¿sí me explico? Digamos, aceptas el paso del tiempo y digamos, puedes cultivar un aspecto de liberación en cuanto a desapego. ¿Cuál? Pues efectivamente no tengo por qué hacer tanto con este cuerpo, ¿no? Como tal, porque todo está cambiando y va a trascender. Pero con respecto al karma que estás generando con pensamientos, con emociones, esto se va a reflejar en tus acciones. Por ejemplo, lo que dije de esta ropa. Y eso está diciendo cómo está el estado burdo. El estado burdo te está diciendo cómo si está atrapado en el pasado. Posiblemente en este presente hay una contradicción, hay una negación con respecto a este presente, y hacia el futuro es que la persona quisiera seguirse viendo así, ¿no? O sea, que no, como que no pasar el tiempo. ¿Y eso implica qué? Que estás aferrado al deseo. Estás creando el karma con respecto al deseo. A lo mejor puede ser que con respecto a la impermanencia, pues esta sigue pasando. A final de cuentas, la aceptes o no la aceptes, esta sigue pasando. Eso te puede crear cierto desapego, por decirlo así. Pero con respecto al deseo, no. No, quiere decir que todavía hay mucho deseo. Estás generando mucho karma en el continuo, en el estado burdo, sutil, no sutil, con respecto al deseo. ¿Bien? ¿Quedó claro? Ahora, alguien en el camino que lleva la enseñanza es, por ejemplo, alguien que practica, ¿no? Algunos años y efectivamente no, ofrendas, retiros, práctica, transmisiones, ¿no? Entonces le da un cierto entendimiento. Y ese entendimiento dice, con esto me alcanzó, con eso por lo menos me alcanza un poco para esta vida, a lo mejor ya, pues no sé si realmente haya tantos renacimientos o no, obstáculos, con esto tengo para esta vida. Aparte veo que sí me ha funcionado, no tengo tantos obstáculos prácticamente, experimento el gozo y la felicidad. Ahí, por ejemplo, es un deseo con respecto a la práctica. Estás generando una visión de deseo con respecto al camino medio, porque solo es un recipiente que está viendo para esta vida. Por lo tanto, está creando visiones erróneas con respecto al método y es por aferramiento. Este aferramiento es con respecto al deseo, que quiere decir que mientras no sufra y sea feliz, es suficiente. Pero eso mismo te está generando deseo con respecto al karma, lo que quiere decir es que te va a generar, se va a contaminar la visión y en algún momento esa visión ya no te va a servir. Por la misma ley del karma,
ni por la impermanencia o el yo. Entonces quedas atrapado nuevamente prácticamente en los terrenos, ¿no? Ahora, ¿qué intensidad? Pues tendremos que ver. A lo mejor es menos con respecto al deseo, pero sí más con respecto al apego, ¿no? Por ejemplo, ahora puedes meditar en postura. ¿A poco? Si dejas de practicar, ¿cómo pasaría eso en 10 años, en 20 años? ¿Lo alcanzas a ver? ¿Y eso por qué pasaría? ¿Por qué tendrías obstáculos si de repente quieres volver a practicar y no puedes? Ya es muy complicado, ya es más difícil por aferramiento a la forma, apego a la forma. Entonces quiere decir que creaste mucho más visiones erróneas con respecto a la forma que con respecto al deseo. ¿Sí quedó claro? A lo mejor la compasión, llevar el camino, el Dharma te ayuda un poco para disminuir el deseo, generaste cierto karma, cierto mérito y razón, pero por ejemplo, con respecto a la forma, no, seguiste generando apego y el resultado se ve más adelante. Ya no puedes practicar. Físicamente ya no puedes. Y eso quiere decir que hay mucho apego, ¿no? ¿no? ¿Ok? Bien. La no forma, por ejemplo, esto es complejo, ¿no? La mayoría de los seres sufre en la no forma y precisamente retorna, digo, por los tres reinos, una gran intensidad de visiones erróneas con respecto al karma, a la impermanencia del yo, pero en la no forma, pues realmente cuántos están relacionados con la no forma. Nada más se dice que se muere, pero quién sabe qué pasa en ese estado. ¿Quién puede reconocer qué pasa realmente en ese estado? Ajá, se pueden decir palabras, ¿no? Dolor, sufrimiento, agonía, pero ¿serán palabras o será una experiencia directa? ¿Y quién puede recordar realmente esa experiencia directa? ¿Y cómo sabes qué pasa en esa experiencia directa? Bien. Entonces, realmente casi es certero que la mayoría queda atrapado en la no forma. Hay un gran karma, apego al mismo tiempo y visiones cerradas con respecto a la no forma, ¿no? De hecho, es casi certero que es lo que te hace retornar precisamente a otra vida. Aunque te liberaras, digamos, te liberas del deseo, ¿no? Lo que estoy diciendo, ya en ese nivel, como practicante, un rabá con práctica Buda, alguien que enseñanza, ok, te liberas del deseo, te liberas de la forma, y la no forma, ¿cómo sabes qué ocurre al momento de la muerte? Los Terrabacas y los Praticabudas, que llevan muchas vidas, eones practicando, precisamente uno de sus principales obstáculos es la no forma, porque pierden toda la enseñanza en el momento de la muerte. Y aunque vuelvan a renacer con, digamos, con virtudes, una apreciada vida humana, cerca del camino, cerca de todos los medios hábiles, se les olvidan todas las cosas y tienen que volverse a esforzar mucho tiempo, ¿no? Y a veces no les alcanza otra vez esa vida para recordar muchos aspectos del camino y vuelve a presentarse la muerte. Ajá. ¿Y eso por qué es? Porque hay visiones erróneas con respecto a la no forma. Quiere decir que traes más karma negativo, aferramiento o visiones erróneas con respecto al yo con la no forma. Por eso te toma por sorpresa una y otra vez la muerte. Y lo que tendrás que practicar ahora es hacia la muerte. Entonces necesitas muchas enseñanzas de desapego, del karma, sí, pero con respecto a las transiciones, a los bardos, por ejemplo. Y claro, en el Mahayanatra están trayendo el Powa, ¿no? Pero pues un Rabaka en Practicable no lo recibe precisamente porque no busca un maestro, ¿no? Porque no tiene el karma para tener un maestro o el mérito. Entonces eso es lo complicado, ¿no? De cuando alguien elige un camino solitario, por decirlo así, no es tan sencillo. Generalmente se aferran, tienen muchos obstáculos en el reino de la no forma y eso impide que alcancen su estado de gozo y completa luminosidad. ¿Bien? Gurula, no quedó muy claro cómo es el aferramiento hacia la no forma. O sea, cómo es que se genera ese aferramiento. Ah, porque desconoces qué hay en esa experiencia, ¿no? O sea, desconoces cómo estás, qué ibas a experimentar y cómo se presenta esa experiencia. Al no saber cómo se iba a presentar y qué iba a pasar, ¿qué es? Ignorancia pura, ¿no? Quedas atado, sigues generando más karma, pero ese karma no fue solo en ese momento de la transición, sino ya se venía acumulando esa visión errónea en esa vida y en otras vidas, el desconocimiento de lo que es la no forma. Por lo tanto, se está imbuido de una gran ignorancia, odio, aversión, es decir, apego, y solo se fortalece, nada más se va a manifestar con más fuerza el yo, ¿no? De algún modo, aunque parecía que se estaba debilitando, por ejemplo, en el Rabá con Pratyeka Buda, se estaba debilitando, al momento de la muerte no se da cuenta que no se había debilitado. ¿Por qué? Porque empieza a haber mucha confusión. Empieza a dejar lo que más le gusta. Por ejemplo, si alguien dice, a mí me hace muy feliz la enseñanza, me hace muy feliz practicar, yo te diría que bueno,
te diría es un karma positivo, un mérito, si vemos como también hay que ser ecuánime en la vida convencional, pero al momento de la muerte, ¿cómo crees que te cree el sufrimiento el dejar de hacer lo que te gusta? Postrarte, hacer meditación, tomar enseñanza con el Gurula, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, alguien si deja de entrenar cerca de su maestro, generalmente sufre, ¿eh? Por verlo, por escucharlo. Lo que pasa ahorita cuando les digo, no es casualidad, ¿no? Que se oscurezca la pantalla, ¿no? ¿A poco siente lo mismo alguien de escuchar y no ver al maestro físicamente? Así de no verlo, es como el mismo estado, o de repente sientes como que falta algo, como que eso negro te está diciendo como si hay un estado donde a lo mejor podrían no verlo, ¿no? No es ni siquiera estar escuchándolo, tal vez hasta ni siquiera ya estaría en eso, ¿no? Tomando enseñanza. Se refiere a un estado de no aferramiento de la no forma, por ejemplo, ¿no? Porque así se va a presentar. Se nubla la mente, ya no vas a ver como ves ahorita, ¿no? Ya no vas a escuchar la enseñanza como ahorita, más bien se va a empezar a perturbar la conciencia por lo que ve, escucha, siente, lo que acumuló. Entonces, en la no forma, generalmente hay todos estos estados. O sea, digo, esto es nada, ¿no? Esta experiencia es nada, ¿no? Entonces es nada, ¿no? Porque pues todavía dices, veo, escucho, siento. Pero realmente así es lo que va a pasar un poco al momento de la muerte. Entonces todo se nubla, todo es confuso y solo escuchas al Gurula si tuviste fe y devoción. Puedes escucharlo hasta en el Pogua, puedes escucharlo que hace plegarias. Si no, es porque en verdad la mente está inconmensurablemente perturbada. Y generalmente va a pasar eso en la no forma. ¿Bien? Más o menos. La parte de los agregados, aunque ya no hay agregados que se llaman un estado sutil, la diferencia es que la no forma está experimentando un estado sutil, es decir, efectivamente no hay un cuerpo, pero los agregados siguen generando karma, porque es como si el observador quisiera seguir viendo, quiere seguir escuchando, quiere seguir sintiendo, y eso va a generar una gran perturbación en el momento de la no forma. Hasta vas a querer seguir meditando, ¿me explico? Lo cual, por un lado es un karma positivo, pero por otro lado te va a confundir porque ya no vas a ver las cosas del mismo modo, ¿sí me explico? Ya no vas a sentir donde meditabas, no vas a ver posiblemente a unos seres, de hecho en el momento de la muerte se te puede presentar que ahora tu maestro es alguien afligido, es alguien confuso, pero eso es por tu resultado del karma en el momento de la muerte, precisamente, y eso te puede perturbar más, ¿no? Precisamente, ¿no? Depende de las acciones que fueras cometiendo en el camino. Si hubo aferramiento al método, ahora se te pueden presentar seres que parece que te dan calma y paz meditando y de repente se transforman en demonios y te crean obstáculos. Y eso es por tu propio karma, en permanencia que fuiste acumulando. ¿Sí está claro o no? Eso te puede confundir mucho. ¿Por qué? De entrada, ¿qué tan familiarizado estás ver una imagen de Mahakala, de Vayapani? ¿Estás familiarizado con eso? Si te lo presentara de repente, si estuvieras enfermo y te lo presentara de repente así, ¿ya lo tomas normal o te podría todavía perturbar un poco? Que estuvieras en una condición con muchos obstáculos, en un lugar sin luz. Va, por ejemplo, un sismo, no ves nada, se te presenta esa imagen. ¿Estás preparado realmente familiarizado para que se te presente así en el continuo? Vayapani, Mahakala, por ejemplo, ¿no? Y en el momento de la muerte, entonces, ¿cómo crees que se te va a presentar eso? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que aquí es cuando le digan, pues es sin duda alguna, ¿qué es lo más, aquí, esto que usted menciona es muy importante al momento de la muerte, por ejemplo, en las transiciones de la vida convencional y común? ¿Qué prefieres que se te presente? ¿Una imagen de Mahakala, de Vayapani, que estás familiarizado, o el Gurula? Así como me ves. ¿Qué quieres que se te presente? ¿Con qué estarías como sintiendo en un momento cierta identificación, cierta, ¿cómo decirlo?, no alteración, cierta liberación, ¿no? Porque te va a familiarizar con tu mismo estado, ¿no? Eres humano, eres de estas cualidades,
eso puede acelerar mucho más rápido la liberación en el bardo. Es la diferencia que hay. Esto lo saben, no lo saben muchos, ¿no? Muchos andan en el arma diciendo, tengo iniciación de Majacala, de no sé qué, y esto, y ya la recibí, sí, pero lo que tú no sabes es que si no tienes una instrucción correcta, piensas que el momento de la muerte va a ser así como, sí me va a rescatar Majacala, Vayapani. Y la pregunta es, ¿y qué tanto estás familiarizado con eso? ¿Cómo sabes que no te va a perturbar? Si en esta vida no lo estás, si pues, hubieras nacido de niño con eso, te diría, pues quiere decir que en otra vida posiblemente ya lo traes, ¿no? Más desarrollado. Pero el hecho de que tardó mucho más tiempo, 30, 40 años, en que pudiste recibirlo, posiblemente lo que está diciendo es que no estás nada familiarizado con ese método. Entonces, al momento de la muerte no va a ser lo que tú crees que es, ¿no? Mejor te diría, lo mejor que te podría pasar es meditar en el maestro raíz, en el guru raíz. Porque él manifiesta, aparte de todos los estados. Pero ¿cuántos están preparados, no? Si lo negaste, si no practicaste al maestro raíz correctamente, al gurula, ¿cómo crees que se te va a presentar? Si no tuviste devoción, no tuviste práctica, no tomaste refugio en él. Si no tomaste refugio en él constantemente, es muy poco probable que se te presente la muerte. Entonces eso te puede confundir, ¿me explico? Porque se te pueden presentar otros G-Dams, y esos G-Dams, como no estás familiarizado, parece que tú los percibes como que te van a ayudar, pero al mismo tiempo te pueden confundir, porque los vas a ver como demonios, si no estás familiarizado como eso, fuego, con manifestaciones, y eso mismo te puede perturbar. Entonces no es tan sencillo como alguien creería eso, este asunto de tomar refugio y los efectos en el momento de la muerte. Le diré a alguien que mejor no cambies de tradición espiritual. Si crees en Cristo, pues refúgiate en Cristo. Si crees en Dios, en Dios. Si crees en un gurula y ya tomaste refugio, refúgiate en el gurula. Esa es la gran diferencia, porque las cualidades te hacen manifestar bondad, te pueden más rápido no alterar, posiblemente te pueden llevar a tu propia naturaleza. Otro aspecto, te diría, es un volado, ¿no? Es un volado literal, porque mientras estás vivo parece que estás familiarizado. Por eso alguien que lleva este camino y se la pasa diciendo, yo medito en Majacala y medito en no sé quién, en Vayapani. Se le diría, no vas a estar familiarizado por eones de vidas, porque si no lo estás o tienes un estado de reencarnación, aguas, ¿no? Porque no sabes en lo que te estás metiendo. Al momento de la muerte te puede crear mucha confusión y vas a dar a reinos inferiores, ¿no? Porque realmente no estás familiarizado con eso. La mente se va a asustar, ¿me explico? Va a sentir miedo, perturbación, y ese mismo estado lo puede lanzar a otro reino, ¿no? Bien, bien. Ok, ¿una pregunta? Bueno, entonces la plegaria realmente pues se refiere a eso, ¿no? Que estés libre del reino del deseo de la forma, en una forma individual, colectivamente, que ayudes a los seres, renuncias a ti, a los más, pero el bodhisattva reconoce que esto donde surge en la mente. ¿No? Pues, ¿qué hay que tratar es en la mente? ¿Dónde hay que reconocer el deseo? En la mente. ¿Dónde hay que disolverlo? En la mente. La forma y la no forma. El antídoto del deseo es reconocer la ignorancia. Para reconocer la ignorancia hay que estar libre, reconocer el karma y liberarse del karma. Individual y colectivamente. De la forma, surge del sufrimiento del apego. El antídoto del apego es el desapego. Del yo, que te lleva a los mismos dos reinos del deseo y la forma, y te lleva especialmente a la no forma. Su antídoto es el camino medio. ¿Bien? Y ahí es donde tienes que practicar internamente. ¿En dónde? En el estado burdo, sutil y muy sutil de la mente. Es donde precisamente tienes que meditar, reconocer ese adiestramiento en el camino medio. Y cuando digo en el gurula, pues es recibir perfectamente las instrucciones de maestros para llevar estas instrucciones en el estado burdo, sutil, muy sutil, pero ya no son externamente como tal. Pero claro, si alguien me dirá, pues es que me sigo postrando, sigo haciendo ofrendas, claro, eso lo tienes que seguir haciendo, porque es lo que te va a permitir reconocer el estado interno. Si no lo practicas así, te irías como diciendo, ya reconozco la verdad última, cuando no estás creando el karma positivo, el método de una verdad convencional que te lleve precisamente a una verdad última. Todo surge en la mente y nada es independiente de la mente. La ventaja es que no tienes que sufrir prácticamente muchas calamidades, obstáculos y puedes experimentar mucho gozo y felicidad si llevas este entrenamiento, lo que estoy diciendo, la verdad convencional. Si no lo llevas es como decir, llevo enseñanza, pero sigo haciendo lo mismo, la verdad convencional, ¿no? Está el samsara, está el deseo, la forma. ¿Qué tanto beneficio te va a dar llevar esa enseñanza, ¿no? Va a tardar vidas o eones en que se pueda completar esa semilla.
o esa instrucción. Entonces, por eso le diría a alguien que la verdad convencional no basta con tomar enseñanza, tienes que ponerlo en práctica y qué mejor que ocupes tu vida de una forma significativa, ¿no? ¿Para qué? Pues para acumular karma positivo, meditación, que es decir, liberarte de la verdad convencional, pero sí reconocer cómo surge y es lo que te va a permitir en algún momento llegar a qué? Al estado de reconocer que todo surge en la mente y nada es independiente de la mente, es decir, la verdad última. Tienes que entrenar para cultivar virtudes que te permitan reconocer la verdad última, que es decir, todo surge en la mente y nada es independiente de la mente para modificar precisamente ya las visiones erróneas en la mente, desde el estado burdo, sutil, no sutil, y encontrar el estado de goce y completa maestría en la mente. Por eso le diría a alguien, es como invertir convencionalmente. Todo lo que hagas, ofrendas, medios hables, el beneficiado vas a ser tú, para que te permita todo convencionalmente ese tiempo, las causas y condiciones dentro de la impermanencia al yo, introducirte a la propia naturaleza de la mente. Si no lo haces, entonces tú mismo te vas a generar obstáculos para lo antes posible introducirte a la naturaleza de la mente. Todo surge en la mente, no es independiente de la mente. ¿Ok? Ahora, claro, cuando el budista dice que todo sufrimiento surge de pensar solo en uno, toda felicidad surge de pensar a los demás, cuando dice de pensar solo en uno, está diciendo que no cultives la renuncia. Tienes que cultivar la renuncia, lo acabo de mencionar. Por eso tienes que entrenar. Al cultivar la renuncia, la vas a reconocer en la mente. A reconocer en la mente puedes liberar a los 6 niveles de existencia del bardo, puedes ayudar a que se liberen de muchos obstáculos hacia el gozo y la felicidad. ¿Y por qué no? Por vacío interferencia al estado de gozo y completa la necesidad de los demás niveles de existencia. ¿Bien? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, Gurula, tenemos que hacerte plegarias para que aparezcas en esa forma que te estamos Sí, más familiarizados. sí, así es. Así es. Por eso es tan importante tener un maestro raíz y un gurú. Sobre todo para aquellos que ya llevan, digamos, pues ya un entrenamiento en el camino más constante. ¿Ven por qué lo de relicario efectivamente? Alguien pensaría que eso es apego, se los puedo asegurar, y hay quien lo piensa así, se los puede decir de, ni está realizado, no sé qué. Yo le diría, o has de ser un Buda, es mi respuesta que le haría al mundo entero. Has de ser un Buda, has de ser un completamente iluminado, porque ni siquiera sabes cómo vas a experimentar un instante de la muerte. No lo alcanzas ni a ver. ¿Qué se te va a presentar? ¿Cómo vas a experimentarlo? Entonces te diría, lo mejor que te podría pasar es no confundirte y tener muy fijo a un objeto de concentración virtuoso que te permita precisamente reconocer esa naturaleza para que precisamente al momento de la transición puedas alcanzar la no perturbación. Al no haber perturbación se puede alcanzar ciertos estados de reconocimiento hacia el gozo y a tu estado de clara luz o rikpa, o de clara luz y estado de completa ansiedad. Entonces, es mucho más importante el guru que todos los budas y los bodhisattvas. ¿Sí está claro? Por esto mismo, porque no están familiarizados los seres ni con budas, ni con bodhisattvas, no lo están como tal, ni siquiera en Asia. Imagínense, en Asia se cree que se está, y bueno, por si la mayoría no lo sabe, el budismo lo ven como a lo mucho Sakyamuni y Amitabha, ¿no? Y más por una visión como humana, sin obsérvelos. Tienen digamos, una manifestación humana. Pero ¿quién se puede manifestar realmente con Tara? A ver, ¿alguien ha visto de color verde, y voluptuosa? A la mayoría le va a causar deseo, de entrada les causa deseo, y si no, díganme que no. La mayoría los percibo perfectamente. Cuando entra al Dharma, ven a Tara y es así como, la mayoría se queda así como de, mejor no dice nada, pero se queda así como, más los hombres, los percibo perfectamente, se quedan así como de, wow, ¿no? O sea, como, con razón me voy a refugiar en Tara, ¿no? Le voy a hacer muchas plegas a Tara para que se me aparezca Tara, ¿no? Así. Y es porque no están relacionados, es que lo ven con deseo, ¿me explico? La ven con deseo, la ven con aferramiento y por eso practican a Tara. Alguien diría es el ganchito, precisamente para que veas esta imagen y te introduzcas al Dharma. Te diría, hay que tener cuidado, ¿no? Si practicas incorrectamente a Tara, no tienes idea los karmas más negativos que te estás arrojando, aunque dice Tara que te va a liberar y no importa las calamidades que has hecho, visiones erróneas, te diría, ten cuidado, porque no sabes cómo opera esa naturaleza, tanto compasiva, a lo mejor sí, te beneficia, pero airada, no alcances a ver muchas cosas. Hay que eliminar
la visión errónea. Entonces, a lo que voy, de cómo relacionarse con hasta los objetos de Dharma, lo he dicho un sinnúmero de veces. No es que no estoy diciendo que Tara te va a hacer daño, que no se malentienda. Más bien tú eres el que te hace daño con tus visiones erróneas. Ese sería el resultado del karma, ¿no? En permanencia. Creo que tienes Shambhala, pues a ver, todo Shambhala, Shambhala, mucha abundancia, prosperidad. Él es como una especie de dragón, si a eso vamos, es como un airado, es un Buda airado. De hecho, Shambhala es un Buda airado, donde no sé si estés, a lo mejor mucho Shambhala, Shambhala, y no sé si al momento de la muerte te pueda perturbar, porque es muy airada su expresión y sus manifestaciones, y no sé qué tanto está relacionado, ¿no? Entonces, creo que no tienes tantas posibilidades como crees, y no es porque Guru lo esté diciendo. No, ninguna manifestación, a menos de Sakyamuni Amitabha, prácticamente te permite, digamos, no perturbarte, ¿no? Ahora, y hasta Amitabha y Sakyamuni te diría, ¿qué tan familiar estás con Amitabha y Sakyamuni? El Guru es la manifestación pura del propio Sakyamuni y Amitabha, entonces es más rápido que te refugies en el Guru, ¿no? Para que no te perturbe. Entonces, sí, efectivamente, ¿qué tienes que hacer? Pues todos los medios sociales que puedas, plegarias, ofrendas, postraciones, meditar en el Guru, precisamente en todos los aspectos del camino, pues para precisamente que no pase. Y cuando digo no solo es en el momento de la no forma, no es solo en el momento de la forma. Debe ser en la vida convencional, porque de ese modo es como estás acumulando el karma positivo, el mérito y la acción, para que en cualquier instante se te presente como el Guru lo es, ¿no? Como es, para que precisamente no te conecte en ningún instante a alguna visión errónea ni con las propias manifestaciones compasivas airadas del propio Gurula, y eso te lleve precisamente más rápido a un estado de gozo y completa hermosidad. Entonces, efectivamente, no hay día que le diría a alguien, eso es cada quien, pero una imagen, decir su nombre, hacer plegarias hacia el Guru en todos sus aspectos, hacer ofrendas, meditar en el Guru en diferentes aspectos del camino, es lo que te va a permitir precisamente esa familiarización para que no se rompa esa virtud, y esa virtud te lleva al estado del mismo reconocimiento de gozo y completa la velocidad, ¿no? Bien. El propio Milarepa. Esto un poco se lo pregunta, ¿no? O sea, créanlo, ¿no? Se oye muy sencillo. ¿Por qué Milarepa, su maestro fue Marpa? Convencionalmente, aunque era un Buda, era una persona, se manifestó como un humano, ¿no? El Gurula se manifiesta como Marpa, como un humano. ¿Por qué no se manifestó con 5 brazos, con facciones airadas, ¿no? Otros estados? ¿Por qué no estaba preparado ni el propio Milarepa? Entonces, fíjense lo que le estoy diciendo, ni el propio Milarepa estaba preparado para sus manifestaciones airadas de su maestro. ¿Cuántos estarían preparados para ver al Gurula en otras manifestaciones? Si a veces si cambio la expresión, alguien se asusta, ¿no? Me ha pasado, si nada más cambia la expresión, no digo algo más fuerte, o una acción, pues ya nada más eso ya perturba, ¿no? Ahora imagínate si me presentara con un aspecto más airado o más perturbador, quién sabe qué haría alguien, ¿no? Pues te va a perturbar, ¿no? ¿No? Entonces, así le diría a alguien, así como ves, así está bien, ¿no? Es lo más rápido que podrías hacer, plegarias, ofrendas. Pero claro, ¿no? Cuando he dicho, pues visualiza que también me manifiesto como Shambhala, como Guru Rinpoche. Bueno, claro, por ejemplo, Guru Rinpoche también es otra posibilidad, ¿no? Sin duda alguna es más humano, por decirlo así. Pero también hasta en eso pues, le diría a alguien, tienes que visualizarlo como el maestro raíz del Gurula, porque si no te podría crear visiones como, pues que trae pues muchas cosas alusivas, formas, que quién sabe qué resultado te traería también al momento de la disolución. Tendríamos que verlo. ¿Bien? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Bien. ¿Ven por qué? Lo de las imágenes, precisamente. Entonces, no es un lujo. Ni siquiera es extremo. Ojalá le dirían, ojalá fuera extremo. ¿Cuál extremo? ¿Cuántos están preparados para en esta vida obstáculos, calamidades? La mente se desborda así. ¡Tuc! Si de hecho está desbordada, tengan obstáculos o no. ¿No? Solo está pensando en ya viví, me pasó esto, y generalmente no es lo más positivo. Y cuando está en lo más positivo, pues se apega a eso positivo, ¿no? La pasé muy bien, fui bien feliz, o en el presente, ¿no? Ya eso ya pasó, ahora el presente, ¿no? El presente, hay esto, tengo que hacer esto, o sea, como más presión, como más aferramiento en ese presente, y hacia el futuro,
pues ya, ¿no? La mayoría pues, pues me encomiendo a Dios, a algo que creo, a Cristo y eso me va a salvar. Pues ojalá sí, como le digo a alguien, ojalá sí. Y lo digo en serio, ¿no? Ojalá te mantenga en calma, en paz, en armonía, en el gozo y la felicidad, pero ¿y si no? ¿Cómo sabes? ¿Conoces a Dios? ¿Has visto la cara de Dios? ¿Has platicado con Él? ¿Con Cristo? Entonces, pues no, hay un poquito de incertidumbre. ¿Has platicado con el Buda? ¿No? ¿No? Pero si ya tienes al maestro, ¿él es el Buda o no es el Buda? O más bien el Buda surge del maestro. ¿Es lo mismo? ¿El maestro raíz es el Buda o más bien él manifiesta al Buda? Quiere decir que tiene mucho más cualidades, ¿no? Que no se alcanzan a ver, ¿no? Bien. Bueno, sí hemos platicado con el Buda. Está. Ok, entonces solo son preguntas que le diría a alguien, ya no tienes por qué dudar, ¿no? Si dudas es porque entonces ahí hay algo que no es adecuado, ¿no? O no es tu maestro raíz, o simplemente hay algo ahí confuso, ¿no? ¿No? Ah, no, sí es, pero cuando me lo dice me acuerdo, cuando no, 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 si no es que te lo diga o no. No, no, lo tienes que tener muy presente cada instante, ¿no? Si dudas que estás con un Buda, entonces te diría, estás viendo las cosas ordinarias. Y así de ordinario vas a experimentar ese método. Pero si tú reconoces que estás con un completamente luminoso, eso depende de ti, no depende del maestro raíz, del gurú, ¿no? Él ya dijo lo que tuvo que decir, las instrucciones, las formas, ya depende de uno reconocer cada instante. Si es un Buda, ¿por qué tendría que dudar, no? Pues, ¿cómo podría dudar en hacer plegarias, medios hábiles? Si todo lo que me está tocando serán palabras, no, pues me está describiendo lo que va a pasar, cómo se va a pasar, seguramente, individual, colectivamente. Lo único que me está diciendo es, entrénate, entrénate, no te desconcentres, sigue lo más fijo que puedas, viendo las cosas desde, sí, convencionalmente son ordinarias, pero transfórmalas en extraordinarias, especialmente al burla, pues, si lo ves ordinario, te diría, te estás limitando a muchas, muchas cosas que te pueden acelerar al estado de gozo y completa velocidad, ¿no? Lo que él haga es para tu bien, te lo puedo asegurar. El verlo ya es un estado de gozo y felicidad. Ya pacifica muy rápido los agregados, la mente, y le da mucho sentido a lo que sigas haciendo. Es decir, te sigue acumulando mucho karma positivo. Pero eso depende de ti, no depende del Google. Plegarias, ofrendas, y cada vez verlo, eso, cada instante en ese estado es lo que te acumula mucho más karma positivo, realización. Si no, pues no. No tengo problema si alguien me dice Tenzin, si alguien me dice Oscar, no tengo problema. El que me dice Gurla o maestro es porque supongo que de tu lado lo estás viendo de cierto modo, ¿no? No es que suponga, lo percibo perfectamente. Pero como le digo a alguien, de ti depende que cada vez alcances más un estado de gozo completa, ¿no? Pero eso depende de ti, no de Gurla. No que te esté diciendo, soy Shambhala, soy Mahakala, soy esto, soy aquello. No, ¿cómo crees? Te lo digo una vez y eso nomás para guiarte, ¿no? Para guiarte por si tienes duda, me manifiesto así. Ahora, si veo que no reaccionas, no lo vuelvo a decir, ¿no? O sea, tú sigue, si quieres tomar enseñanza, síguelo con el camino medio, escoge otro maestro, ¿no? Tomas otro maestro raíz, si tú crees que es otro, síguelo. Adelante, no hay ningún problema, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. ¿Solución o no solución? Urla, y para liberarte de los tres reinos, ¿tienes que irte liberando de uno por uno o puedes irte liberando al mismo tiempo de los tres? Lo recomendable es para alguien que está tomando enseñanza, pues eso, pues que vaya reconociendo convencionalmente cada reino, ¿no? Primero reconocer el reino del deseo, irte liberando el reino del deseo. Una vez que vas avanzando, pues vas reconociendo el reino de la forma, liberarte el reino de la forma, y pues ahora hacia la no forma, ¿no? Es como le diría a alguien, pues la mayoría va a empezar así, ni modo que le das toda la enseñanza y pues se queda así como sí, la forma, el deseo, la no forma, es demasiado a veces para el observador. Tienes que empezar con ese orden que estoy diciendo, ¿no? Primero la forma, el deseo, ir tomando enseñanza, adiestramiento sobre el karma, reconocer cómo liberarte del karma. Conforme vas avanzando, ahora viene la impermanencia, el yo. Pero aquel que es un practicante de segundo nivel del tercero, que ya busca, ya cree en el karma, ya reconoce la ley del karma, las vidas pasadas, presentes, futuras, digo, por lo menos se da cuenta que sí hay un resultado del karma,
se da cuenta que sí, esperan otros renacimientos, los obstáculos en el bardo, etc., por el karma, la impermanencia en esta vida convencional. Entonces, ya es el que generalmente trata a los tres al mismo tiempo. Bueno, y no al mismo tiempo, los intenta reconocer más bien. Intenta reconocerlo lo más que puede en el día, ¿no? Cómo actúa el deseo, la forma cada instante, cómo ha actuado en el pasado, esto en uno y en los demás. Y bueno, en uno, en cuanto a renuncia. Hacia los demás, pues ya implicaría más esfuerzo, ¿no? Estudio, práctica. Por eso tiene uno que recibir tanto, pues a veces tantas enseñanzas, medios hábiles, para pues irlo reconociendo mejor. ¿Qué es lo que te va a permitir que lo puedas reconocer cada instante, que sería lo ideal? Lo mejor, pues, tomar entrenamientos de todo el camino medio, a través especialmente del maestro raíz, para que puedas reconocerlo cada instante. Lo adecuado es, o sea, lo mejor en cuanto al camino es que sí logres verlo al mismo tiempo. Al mismo tiempo reina el deseo, sin duda alguna, porque si no estarías negando la interdependencia de los fenómenos con respecto al karma, la impermanencia del yo, por ejemplo, y eso no te permitiría liberarte del samsara, alcanzar el gozo y la felicidad. Entonces, la respuesta es que realmente el entrenamiento lo llevas para ver los tres al mismo tiempo, porque de todos modos están actuando los tres al mismo tiempo, te des cuenta o no. Ya por el karma, la impermanencia del yo, están actuando los tres. No es si alguien cree que es un poco la forma, después el deseo, después la forma, no, lo están actuando los tres cada instante, pero a veces el observador, por eso la respuesta fue y lo que dije fue lo que pasa es que no sabe cómo. Puede hasta ir reconociendo a alguien en el camino, el deseo, la forma y la no forma, pero ahora qué intensidad es la que se está manifestando con más fuerza. Es lo mismo con el deseo que con la forma con el deseo, con la no forma. Entonces, todo es lo que precisamente hay que ir reconociendo en base a entrenamiento, enseñanza, pues retiros, transmisiones, pero hasta que reconoces que surgen las tres al mismo tiempo y cómo liberarte de las tres al mismo tiempo prácticamente. De hecho, es lo que hace el Bodhisattva. El Bodhisattva reconoce las tres, se libera de las tres, bueno, que realmente se supone que ya está liberado, por eso es el Bodhisattva, pero también libera a los demás, ¿no? Los tres reinos al mismo tiempo, de los tres estados de la forma, del deseo, la forma y la no forma. Lo adecuado es al mismo tiempo los tres. Bien, pero pues para eso implica, ¿no? Tomar enseñanza, entrenar, recibir diferentes medios hábiles, cada instante, aclaro. En el momento que no lo haces, en ese momento hay distracción, en ese momento hay karma negativo, en ese momento hay aferramiento, en ese momento niegas la no forma, en ese momento estás otra vez inmerso en el reino del deseo, la forma y la no forma. Por eso aquí no es si es una manda, le diría a alguien, si es como una, ¿cómo decirlo? Pues sí, la palabra religión le diría a alguien, pues porque alguien lo dijo, así lo va a hacer. Te diría, no es porque alguien lo dijo, hasta, imagínense lo que estoy diciendo, ¿no? No es porque lo dijo el gurula, que ya estamos hablando de algo, un siddhi inconmensurable, te está dando la visión correcta y a través de esa visión correcta que tengas menos obstáculos para que se lleve a cabo ese método, el medio hábil. Pero el gurú lo que te está haciendo es que te está diciendo que sí pasa así, es un reconocimiento. Te está diciendo que sí pasa el reino del deseo, la forma de una forma, como experiencia directa, no como suposición. Te está ayudando a reconocer que ahí está y te está ayudando a acelerar ese reconocimiento y para liberarte de ese sufrimiento. Cuando digo religión, es que las personas pueden decir si hay el reino del deseo, la no forma, por ejemplo, los budistas, ¿no? O los que llevan el camino del Dharma, pueden decir ya hay estos reinos. Pero ¿de qué sirve si, digamos, no estás atento cada instante a la virtud? ¿No? ¿De qué sirve que sepas que hay el reino del deseo de la no forma? Sería una contradicción, ¿no? Porque es como decir, hago acciones y no sé qué tipo de karma estoy haciendo. O impermanencia, si me estoy aferrando más o menos en lo que estoy haciendo. Aún así lleva el camino, aparentemente, o el yo. Entonces eso implicaría que se está haciendo contradictorio con respecto al reino del deseo, la forma y la no forma. Por eso hay que llevar diferentes medios hábiles para no caer en esa contradicción. Aún así ya sepas que hay ese reino aparentemente del deseo, la forma, no la forma. Bien, que aclaro, surge en la mente, pero cuando dicen esto tan sencillo de surge en la mente, ¿qué hay que hacer para reconocerlo en la mente?
pues entrenar, ¿no? Recibir todos los medios hábiles. Y en la verdad convencional, haberse esforzado por reconocerlo, ¿no? No hay otra, ¿no? Si no estás fijo en la virtud, no hay posibilidad. No hay posibilidad. Si quieres reconocer un poco reino el deseo de la forma y mucho menos la no forma. ¿Bien? No hay ninguna posibilidad. Porque de por sí la mente, el observador se distrae, viene distraído en muchas vidas, es decir, con ignorancia, odio, apego, visiones erróneas. Es muy difícil que si no se esfuerza por sostener, reconocer, sostener y expandir la virtud, es muy difícil. Y en ese momento que no lo hace, surge otra vez el karma negativo. Cuando alguien no lo hace, surge otra vez el karma negativo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que surge otra vez el deseo, el reino del deseo. Surge el aferramiento. Otra vez surge sin duda alguna nuevamente la forma, el reino de la forma y la no forma. Pero no ha sido solo en ese momento. Eso, cuando hay distracción, es porque te está diciendo que ya la vida en esta vida y en otras vidas, ¿no? Simplemente es el resultado de las visiones erróneas que se siguieron acumulando. Entonces, no nada más es ese instante. Quiere decir que ya se vino acumulando en otras vidas y aún escalpas esa visión errónea y por lo tanto impide liberar ese reino del deseo porque la intensidad es muy grande, ¿no? No es solo en ese momento. Te está diciendo que entre más distracción haya o visiones erróneas, quiere decir que ya se viene acumulando esa tendencia en muchas vidas por el estado burdo, sutil, muy sutil. Entonces no es, el engaño sería decir solo fue un ratito en ese momento. No, es una visión burda. Eso no es así. No surgió así. Surgió ya de impulso, es el resultado de impulsos de visiones erróneas pasadas, de vidas pasadas. ¿Bien? ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bien, ¿claro? ¿Sencillo? Okay. Sencillo, sencillo. Como para hoy. Ok, bien. Para un ratito, ¿no? Bien. Ok, pues vamos a concluir. Vamos a hacer las palmas en las manos un instante. Estamos un instante en la enseñanza que acabo de mencionar. No solo para uno, también a través de los 6 niveles de existencia y el bardo, que pueda surgir también en ellos así. El reconocimiento de todas estas bases para que se puedan liberar, alcanzar el gozo, el estado de clara luz o rikpa y el estado de completa luminosidad. Gozo inconmensurable o cielo eterno o paraíso, de acuerdo a las necesidades kármicas de los seres o visiones de los seres, diferentes tradiciones, puntos medios hábiles. Visualizamos en el corazón al maestro raíz, al gurula, que manifiesta a todos los budas, bodhisattvas, todos los campos de mérito, el camino medio. Dedicamos el mérito en ese instante por seguir las sagradas enseñanzas con el maestro raíz y seguir su instrucción, enseñanzas completamente cada instante. Con las 3 puertas, en el estado burdo, sutil, sutil, vida tras vida, hasta alcanzar ese mismo estado. Y también todos los seres sintientes. Carrera vegara zingama de toni ni yusupana matata te gantama pamote entiendo la timala so wade shelo toni ni yusupala matata te gantama pamote entiendo la timala so wade shelo toni ni yusupala matata te gantama pamote entiendo la timala
Tutu tantina go de weten chikyo pa se dru pada se. Meme se wede samsar de me ke po pa ta pa ta pa se wede chikyo pa se ka pa lo sang re pa. Meme se wede samsar de me ke po pa ta pa ta pa sang re. Meme se wede samsar de me ke po pa. Meme se wede samsar de me ke po pa. Meme se wede samsar de me. Ka tu te re po ma ke pa nan ke tu ke wa nan pa pa ni ko na tu te re po ma ke pa nan ke tu ke. Ka tu te re po ma ke pa nan ke tu ke wa nan pa pa pa. Besa sato sama yama no bana no mama mazuka ba kala chakra si yama o mama re mama o so padri sa besa o mama re mama no gita pada ma budi no besa na karma bara gita pada ma budi no besa na karma bara no man gita pada ma budi no besa na karma bara na bisho dana bade su okay so canción de dedicación. Moranatra, Masara, Baratsana, Barayata, Tagataya, the Tesa, the Sound, the Payman, Bata, Tagateva, Tibia, Bugari, the Maria, Valukite, Barayava, Visabaya, Masabaya, Makuri, Nikaya, Dada, Diri, Duru, Idivate, Sale, Sale, Prasale, Prasale, Kosuma, Kosuma, Varela, Melicity, Valana, Brasana, Moranatra, Masagara, Baratsana, Barayata, Tagataya, Tesama, Butayana, Masarva, Tagative. Ratebe samba sambudel yana Maria balukite zvara yava disapaya masaba. Kurene kaita dam dara dara diri diri duru duru itibate sale sale pasale pasale kusuma kusuma. Namarana drama sagara baratsana barakaya tata kataya rate samba sambuda yana masarva tata kataya. Aratebe samba sambudel yana Maria balukite zvara yava disapaya masaba dara dara diri duru. Itibate sale sale pasale pasale kusuma kusuma. Namarana drama sagara baratsana. Tata kataya rate samba sambuda yana masarva tata kataya samba samba. The Maria Balukites, Barrium, Namarana, Masagara, Baratana, Sama Samba, Masarba, Tata, Sama Samba, Maria Balukites, Namarana, Masagara, Baratana, Baragaya, Tata, Sama Samba, Masarba, Tata, Ratebia, Sama Samba, Maria Balukites, Varaya, Budisata, Yamasapa. Gurinica, Dara, Diri, Diri, Sale. Pasale, Kusuma, para la Melicity, Namarana, Masagara, Baratana. Totagata te Sambasam, the Namasarva, Totagata, Sambasam, Buddha Maria. Abalakites, Varaya, Budisapaya, Masabaya, Mahakuru, Nikaya, Dara, Diri, Nitivate, Prasale, Kusume, Barale, City, Valana, Paneswa, no more, another. Masagara, Baratana, Baragaya, Tatagata, Sambasam, the Namasarva, Tatagata. Ora deve Sambasam, Buddha Maria, Balakites, Varaya, Budisapaya, Masabaya. Magurunika Yatadam, Dara, Diri, Sale. Prasale, Kusuma, Barale, Melicity, Valana, Paneswa, Namoranadra. Masagara, Baratana, Baragaya, Tatagata Yarate, Sambasam, the Namasarva, Tatagate Baratepia. Sambasam, Buddha Maria, Balakites, Varaya, Budisapaya, Masabaya. Magurunika Yatadam, Dara, Diri, Sale. Prasale, Kusuma, Barale, Melicity, Valana, Paneswa, Namoranadra. Musagara Baratana Baragaya Tatagata Yarate Sambasam, the Yanamasarva, Tatagate. Aratebia Sambasam, Budeliana Maria Balukites Barai. Isabayama, Sabayama, Kurunika Tatam, Dara, Diri. Diri, Tibate Sale, Pasale, Kusuma, Barana, Marana, Masagara Baratana Bara. Tanagate Yarate Samasam, the Yanamasarva, Tatagate Baratebia Sambasam, Budeli. Maria Balukites Barai, Badisa Bayama, Kurunika Dara, Diri. Duri bate sale pasale kusuma paramana marana dara masangara parasam tata kata yarate samasam budayana masarba tata kate berate beasamba sam budari amaria balukites baraya budi sabaya ma kurinikai dara diri kate sale pasale kusuma parale mele city balana parasana marana dara masagara parasana paraga
Tatakataya Arate Sambasam Budaya Namasarva Tatakatepia. Aratepia Sambasam Budaya Maria Balukites Varaya Budisabaya Masabaya. Mahaguru Nikayam Dara Dara and Diri Diri Duri Duri Dibate Sale Sale Pasale Pasale. Cosuma Cosuma Varale City Balana Pana Yesu. Okay? Push your leg. Todos. Okay. Buen día. Bro. Gracias. Todos. Touch your leg. Gracias. Touch your leg. Con a todos. Buen día.